Hola a todos, bienvenidos a Geotab Latam. Mi nombre es Shana Cova del equipo de Geotab. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos una sesión súper especial, la introducción al uso de Big Data para las flotas. Nos acompaña Cristel Villalbazo, ingeniera en computación con 5 años de experiencia liderando Geotab en México en las empresas de telecomunicaciones, y Azucena González, ingeniera de soluciones con foco en Data y nuestra experta del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y las iremos respondiendo durante el webinar, y al final de la presentación tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Además, les pedimos, por favor, que si tienen algún problema puntual, contacten a su account manager o su punto de contacto para soporte. El webinar de hoy está siendo grabado y estará disponible en nuestro canal de YouTube al final de la semana. ¿Qué vamos a aprender hoy? Primero, ¿qué es el Big Data? Mucha gente habla sobre la importancia del Big Data, pero ¿cómo funciona eso? ¿Cuál es el valor que tiene esta cantidad de información, esta cantidad de datos? ¿Cómo añadir valor al negocio mediante el uso de Big Data o el análisis de estos datos? Funcionalidades de Geotab que permiten analizar y proporcionar estos datos, y lo mejor de todo, pasos para sacar provecho de ignition.geotab.com, que es nuestra plataforma gratuita de procesamiento de los datos. Y ahora le doy el pase a Cristel. Muchas gracias, Shana. Y bueno, ¿qué es el Big Data? El Big Data es el poder de la información. Eso es, se trata de datos. Como ustedes saben, los datos son cada vez más importantes en todas las industrias y sus verticales, especialmente en la gestión de flotas. En nuestro caso, en Geotab, hablamos entonces de la información recopilada de miles de vehículos y años de datos en segundos. El valor de estos datos se centra en qué también una organización es capaz de obtener información de estos datos y convertirlos en valor comercial, es decir, en generación de ingresos y ahorro de costos. Ahora sí, ahora que ya saben qué es Big Data, se preguntarán, en Geotab, ¿qué datos obtenemos y cuántos? Recuperamos más de 4,000 millones de puntos de datos al día a partir de los 2 millones de dispositivos conectados alrededor de todo el mundo. Solo un tercio de estos puntos de datos son puntos GPS. Vale recalcar que los otros 2/3 son el comportamiento al volante, averías del vehículo o mediciones del motor. En Geotab aprovechamos también nuestros propios datos para aumentar la productividad y la eficiencia en todos los departamentos, como información de producto, finanzas o facturación, acceso a los servidores, gestión de los servidores, llamadas a soporte, por ejemplo, e información sobre las actualizaciones de firmware de los dispositivos. En todas estas nuevas tendencias, disponer de los datos de los vehículos es la clave principal. Los datos salvan vidas, identificando, por ejemplo, dónde hay riesgo de carreteras dañadas, baches, o por ejemplo también ayudando a identificar cuáles son las emisiones y poder reducirlas y así también evitar atascos en la carretera. Toda esta información se ve traducida en beneficio socioeconómico para las empresas. Es decir, las empresas no solo pueden aprovechar nuestra tecnología telemática, también pueden tomar decisiones informadas por datos en tiempo real. Y si hablamos de Big Data, hablamos a nivel negocio y a nivel de flota. Cuando nos referimos de Big Data a nivel negocio, se trata de pequeñas y medianas empresas que tienen una flota pequeña. Con los datos obtenidos en Big Data, el cliente puede tener más claro la planeación a futuro, por ejemplo, a través de todos estos insights predictivos obtenidos de los datos de los dispositivos. Puede mejorar también su servicio al cliente, por ejemplo, al proveer una visión más clara a la satisfacción del cliente y sus necesidades, sabiendo puntualmente qué es lo que está afectando a sus vehículos. Al contar con datos en tiempo real, puede realizar evaluaciones de riesgo y así tener la oportunidad de ahorrar costos en mantenimiento, evidentemente preventivo. Cuando nos referimos a Big Data nivel flota, se trata de compañías con flotas más grandes que con los datos generados puede, por ejemplo, comparar conductores y su desempeño. Así puede medir la productividad de los empleados y mejorar hábitos de manejo, evitar ralentí o excesos de velocidad entre ellos. Es decir, podemos prevenir también accidentes y podemos también tener el mantenimiento preventivo de toda nuestra flota. Cumplir con las regulaciones ha sido una parte muy importante. Por ejemplo, aquí en México, todos los vehículos que cruzan a la frontera con Estados Unidos sabemos
que allá tiene la normativa de Hours of Service. Entonces también cumplir con las regulaciones sobre las horas de manejo con una bitácora electrónica ayuda muy bien a aprovechar estos datos. También los clientes pueden incrementar, por ejemplo, la eficiencia de gasolina al conocer cuánto están consumiendo sus vehículos y así poder reducir emisiones de CO2. Esto nos ayuda mucho a tener una comparativa versus industria. Con toda esta información, podemos transformar industrias y crear mercados al tomar decisiones basadas en datos en tiempo real. Esta es la clave. Varios ejemplos claves son, por ejemplo, las OEM. Tenemos cómo se desempeñan mis vehículos en condiciones reales. O, por ejemplo, si están pensando ustedes en un Smart City, cómo construir ciudades con mejor calidad de vida y seguridad. Si hablamos en cuestiones de medio ambiente, que a estas alturas nos preocupa mucho, podríamos predecir el clima para mejorar mis servicios. Con el Big Data también podemos predecir incrementos en congestión vehicular y las emisiones correspondientes de cada uno de ellos. Por ejemplo, los vehículos eléctricos, ¿habrá mayor demanda de electricidad a raíz de los vehículos eléctricos o no? Esto lo podemos conocer con nuestros datos. O, por ejemplo, ¿qué estaciones de gas deberían de agregarse a la infraestructura para una carga eléctrica? Hablando de las ciudades de México, por ejemplo, Colombia, Perú, todas las ciudades de Latinoamérica, pues sabemos que toda la introducción de vehículos eléctricos es nuevo. Entonces, con estos datos podemos ayudar a mejorar la calidad y el servicio. En cuestiones celular, por ejemplo, ¿en qué ubicaciones tengo problemas con mi conexión de red? Así voy a poder saber en tiempo real cuándo es que mis vehículos van a dejar de transmitir en tiempo real y después, como ustedes saben, el dispositivo alberga hasta 80,000 registros. Cuando vuelva a tener conexión de red, puede volver a enviarnos toda la información, pero así saber que nuestros choferes van a estar seguros en ese tramo carretero. A nivel flota, por ejemplo, podemos utilizar estos datos en cuestión de saber cuáles son los mejores vehículos para satisfacer mis necesidades, saber que todos mis activos están bien repartidos entre los choferes. O, por ejemplo, cuál es el mejor lugar para empezar un servicio de flotas compartidas. O cuál de mis vehículos se les aproxima un mantenimiento preventivo. Insisto, a valor comercial, esto implica mucho ahorro. En selección de sitios, por ejemplo, ¿cuál es la mejor ubicación de mi próxima bodega para asegurar entregas el mismo día? Con los datos en tiempo real, sabemos cómo está el tráfico, a qué horas son las horas de tráfico en las ciudades y así podemos determinar dónde poder poner una bodega, por ejemplo, o dónde enviar y a qué hora enviar a nuestros choferes en ciertas horas. Ya que conocemos el valor comercial de estos datos, ¿cómo podemos sacar provecho de todos los datos que tenemos? Una de las herramientas públicas para usar Big Data y para acceder a esta información agregada es ignition.geotab.com. Y podemos ver la pantalla que tenemos. Antes de mostrarles esta pantalla, les voy a pedir que se registren. Se pueden registrar con un email personal o se pueden registrar con un mail que pertenezca a una base de datos. Si se registran con un mail que pertenece a una base de datos, van a tener esta sección extra, que es específica para clientes. Y si se registran con algo que no pertenezca a una base de datos de Geotab, van a tener la información pública. Pero esta va a ser la primera pantalla que van a ver. Y tienen aquí la parte que es consola, que es donde uno puede escribir el código. Tienen aquí la parte que es un mapa, que es donde podemos hacer una visualización. Del lado izquierdo podemos ver las bases de datos que tenemos. Por ejemplo, quiero ver, digamos, order wait times. Les vamos a dar un ejemplo. Si pongo mi cursor sobre el nombre, me da el ID de la base de datos, me da el tamaño. Lo más importante es que me da una descripción. Me explica de cuándo se obtuvieron estos datos y de qué fronteras estamos hablando. Y podemos ver todos los datos que están debajo de esta flechita, que es la última. Son los que se encuentran, son los que se encuentran en esta tabla. Entonces pueden ver que tenemos Border ID, Port Time, Direction, Local Hour y todo aquí lo pueden ver. Entonces, lo interesante es hacer queries y encontrar información que nos parece particularmente relevante. No es necesario ser un experto en SQL para poder sacar provecho de Big Data. Yo les aconsejaría que el primer paso sería ir a la librería. Y aquí ya tenemos algunas queries hechas.
En este caso quiero empezar por mostrarles esta. Es Hazardous Driving Areas in Mexico City. La voy a correr así como está, no voy a cambiar nada. Entonces le doy Run Query, me dan los resultados y le doy Visualizar. Y puedo ver ya las regiones más peligrosas para manejar en la Ciudad de México. Y como pueden ver, tenemos aquí una barra de color. Tenemos que va de azul a rojo, donde rojo es lo más peligroso o lo más fuerte. Y aquí, de este lado, tengo qué es lo que se está graficando. Se está graficando ubicación y se está graficando incidentes totales. Pero también puedo cambiarlo al score de seguridad, de severidad, para que se grafique ahora eso. Como pueden ver, sigo teniendo de azul a rojo porque ese es el color que tengo elegido. Y el score de severidad cambia, ya es de 0 hasta 1.62. Ahora no sabemos muy bien qué es el score de severidad. Para ver eso, nos venimos aquí está en Urban Infrastructure y Hazardous Driving Areas. Entonces busco Urban Infrastructure, que está aquí, Hazardous Driving Areas. Aquí ya puedo ver toda la información que está contenida. Severity Score, aquí puedo ver una descripción. Entonces dice que es el número de frenados bruscos y de accidentes de nivel. Eso quiere decir que el carro fue abajo y arriba, como si hubiera un bache, por cada 100 unidades de tráfico y por cada hora. Entonces eso quiere decir, si me voy de nuevo a visualizar, el punto más fuerte que tenemos es 1.62, que está aquí. Quiere decir que por cada hora de tráfico y por cada 100 autos que pasaron, 1.62 tuvieron un evento peligroso de conducción. Pero ahora, no todos viven en Ciudad de México, no todos les interesa la información de Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa si queremos hacerlo de otra región? Como pueden ver aquí, pide un ISO 31622. Y aquí dice México, México y México, Ciudad de México. ¿Qué significa eso? ISO 31622 es un código de región. Entonces, aquí ya lo tengo preparado. En Wikipedia tengo ISO 3162. Y supongamos que quiero otra región. Supongamos que quiero Nuevo León. Entonces, aquí está Nuevo León. Solamente trata de copiar esto. Y en lugar de tener estos dos, yo nada más quiero Nuevo León. Me lo pide en formato de string, de letras. Lo corro. Y con ese simple cambio ya podemos ver la información de Nuevo León. Y podemos jugar así, podemos cambiar el ISO para regiones que nos interesen más. Podemos hacer otros cambios más interesantes. Aquí en la presentación que les vamos a compartir, tengo una query, áreas más peligrosas para conducir, y esta, disculpen. Sí. Cris, Tengo una pregunta, Azu. Sí. Cada vez que viajamos a visitar a los resellers y a los clientes en Latinoamérica, la mayoría siempre dice, no, aquí en Perú o en Colombia o en México o en Chile es donde peor manejamos. La gente que maneja, yo viví en Perú y la gente en Perú dice, la gente que maneja en Perú maneja en todas partes. Yo les quisiera preguntar a las personas que están en el webinar, ¿dónde creen ustedes que es más peligroso manejar? ¿En qué país de Latinoamérica, según su opinión, es más peligroso manejar? Si lo pueden poner en el chat para ir contando y poder comparar si lo que nosotros creemos de verdad, según la data, se corresponde o no se corresponde. Entonces, si pueden, vamos a dar unos minutos para que la gente escriba en el chat, en la caja de preguntas, ¿en qué país ustedes creen que es más peligroso manejar? Por aquí alguien dijo Colombia, México. Yo también pienso que México. Brasil, por acá dicen Brasil, que Brasil es más peligroso. Perú, en Lima. Sí, es Perú, por acá dicen. Ok,
Pues Entonces, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver vamos a si esto resolver. que la gente opina. Aquí alguien puso algo bien específico. En Reynosa, Tamaulipas, en México. Ok, vamos a ver. Hice una query especial aquí. Entonces, es de la misma base de datos que teníamos antes. Como ven, esta parte no cambió. El from se conserva. Y lo que estoy pidiendo es, déjenme bajar para acá. Structure, master illustrating areas. Aquí estamos. Entonces, estoy pidiendo que me muestre el país, que me muestre la ubicación. La ubicación la quiero porque necesito ese punto siempre que lo quiero mostrar en un mapa. Que me muestre el número de incidentes totales, el score de severidad, y entonces de la misma base de datos, pero ahora quiero que me enseñe diferentes países. En este caso quiero que me enseñe Colombia, Perú, México, Ecuador y Chile, y quiero que lo ordene por score de severidad. Vamos a ver quién es el campeón. Y descendiente, eso significa que el más grande va a aparecer arriba. Colombia. Y Colombia específicamente en este punto, que si queremos lo podemos visualizar en un mapa. Ahorita me muestra todo. Y este mapa a mí me encanta porque tiene muchos puntos en todos lados. Entonces me voy para Colombia y busco el puntito rojo, que ahí lo veo. Entonces, tengan mucho cuidado si van a manejar aquí, porque parece que es muy peligroso. 11 de cada 100 carros que pasan por ahí tienen un evento de conducción peligrosa. Y podemos verlo así. Y supongamos que ustedes quieren compartir esto que crearon con más personas, porque es un mapa muy bonito. Ignition tiene una función en la que pueden darle aquí, compartir, lo aprueban y tienen un link. Este link lo pueden poner en cualquier página web, lo pueden compartir solito y muestra la información y la gente puede moverse en el mapa, identificar las zonas más peligrosas. Ahorita que cargue. Y lo ven con los puntitos. Y como les decía, lo pueden poner en su página web y compartir con otras personas. Chris, ¿tú crees que este tipo de información o este Hazardous Driving Areas tenga algún tipo de valor comercial? ¿Tú que eres más experta en eso? Sí, claro, creo que en este caso, por ejemplo, como comentabas, ¿no? Evitar zonas de riesgo, las vías de peligro para los choferes, evidentemente esto nos afecta. Entonces, si lo podemos evitar un mantenimiento reactivo. Quizá podemos evitar estas zonas y verificar si un conductor tuvo un accidente en un área de foco rojo también importa mucho, porque los conductores, si tienen buenos hábitos de manejo, a nivel comercial sabemos que si llega a caer en uno de estos puntitos rojos, no fue su culpa. Entonces, armar un caso también, podemos armar un caso a nivel comercial y decir, bueno, sabemos que esto es peligroso y podemos también pedir, si bien en nuestra ciudad, que arreglen ese tipo de baches, por ejemplo, o en esa vialidad que le pongan un poquito más de atención al gobierno. Gracias, Chris. Sí, bueno, tú sabes más de eso. Muchas gracias por tu ayuda. Ahora tengo otra query que les quería mostrar. Entonces, hicimos algo que quizás sea relevante, que es el mejor horario para cruzar la frontera. Yo sin ver los datos, yo pensaría que el mejor horario para cruzar la frontera es la madrugada, 3 de la mañana. Entonces, vamos a ver. Esta query la tengo ya para que ustedes la copien. Y me voy aquí a la consola. La voy a copiar. Y aquí estamos usando COVID Mobility Impact y Border Wait Times. Entonces, aquí en Public Intelligence Data, COVID Mobility Impact, Border Wait Times. Voy a cerrar esta y es esta, Border Wait Times. Entonces, podemos ver que es los datos a partir del abril 16 del 2020 y están comparados con los datos de febrero a marzo del 2020. Porque esta tabla particularmente muestra la diferencia entre antes y después, pero por ahora nosotros solo vamos a usar lo que pasó de abril 16 a el día de hoy. Entonces, voy a explicar un poquito esta query y siempre
estamos abiertos a dudas, entonces si tienen alguna pregunta, por favor, escríbenla. Pero lo más difícil de esta query es esta parte. Y es básicamente estoy pidiendo que la variable que tenemos aquí, local date, aquí la pongo, me la dé en este formato. ¿Qué significa este formato? Local date normalmente es lunes, martes, miércoles, jueves. No, perdón, local date es 2020-06-21, pero yo estoy pidiendo que me la dé en términos de lunes, martes, miércoles, jueves y que le llame día de la semana, day of the week. Local hour le quiero como ya la tiene. Dirección. Estoy haciendo un promedio de la duración porque me lo da por hora, pero yo quiero hacer un promedio del día. Como pueden ver aquí, estoy agrupando por día y por hora para que lo haga por todo. Y también estoy haciendo un conteo de cuántos días se están promediando para obtener este dato. Y entonces, como les digo, es de esta tabla, que si necesitan el nombre de la tabla, tienen que venir acá y aquí lo pueden ver. Es el mismo nombre. Y quiero que lo haga para los lunes. En este caso, la dirección la quiero de Estados Unidos a México y me interesa ver el paso. Y como les dije, necesitamos agrupar y quiero ver el más rápido primero, el tiempo más eficiente primero. Y aquí está. Para todos los lunes, parece que si voy a las 12 es el tiempo más eficiente, con 5 minutos, y si 12 de la noche, y si voy a las 12 de la tarde es el tiempo más ineficiente, con 17 minutos. Que ahí puede no ser una diferencia tan grande, pero en otras regiones es una diferencia más grande. Ahora quiero enseñarles qué pasa. Lo mágico de Ignition, y en realidad es de SQL, es que si yo me equivoco, si escribo algo, si tengo un error, me dice que tengo un error. Entonces me dice que trip direction no está agrupado ni agregado. Entonces, ok. Entonces lo voy a poner aquí y lo voy a agrupar. Y así con varias cosas. Y a mí me falta una coma, me va a decir que esperaba algo en el script 3, pero le puse esto. Entonces puedo ver, aquí me falta en la línea 3 y ya, veo que me falta una coma y la agrego. Y también jugar con Ignition, jugar con Big Data, a veces es mucho cambiar cosas, jugar con los datos, cambiar variables, buscar qué es más relevante, podemos hacer un promedio, podemos buscar un máximo, podemos buscar un mínimo. Y ahorita quiero mostrarles cómo esta query la usamos nosotros en nuestro visualizador, que es, en nuestro caso, nosotros usamos Redash, que es Intel. Y aquí es exactamente la misma query, pero estos puntos los puse como variables. Todo lo que está en color turquesa lo puse como una variable. Entonces esto me permite cambiar. Digamos que quiero ver Laredo, quiero ver de México a Estados Unidos y quiero ver un viernes. Entonces lo corro y ya puedo ver los resultados. Como pueden ver, algunos puntos, algunas horas faltan puntos y eso es porque no tenemos suficiente prueba en este momento, pero las tablas se siguen actualizando cada mes, entonces cada vez tenemos más información. Aquí diría que lo más eficiente es probablemente a la 1 de la mañana. Creo que mi favorita es el paso de México a Estados Unidos o el lunes, si recuerdo bien. Porque eso a mí me parece muy raro, porque a las 4 de la mañana es cuando hay más tráfico y es más conveniente, por ejemplo, ir a las 12. Entonces, depende de cada frontera y aquí estamos promediando un número significativo de autos y un número significativo de días, entonces se puede confiar en estos datos. Muchas gracias, Azucena y Cristel. Muy interesante la información. Yo no sé si a los participantes les ha pasado que cuando hablamos de Big Data es como algo que parece muy complejo, ¿no? Pero con esta herramienta, como nos mostró Azucena, pues nos permite jugar y hacer cosas sencillas que agreguen valor
a nuestros clientes y a nuestros procesos comerciales. Tenemos algunas preguntas y la primera es, ¿tenemos queries para países de LATAM, como por ejemplo Colombia? Y si no los hay, ¿quién los arma o cómo se arman? ¿Cuál es ese proceso, Azucena? Claro, sí tenemos queries para países de LATAM. De hecho, en Ignition, bueno, no las tenemos prehechas, pero sí tenemos información que se pueden tomar. Ahorita yo les compartí una, por ejemplo, que fue la de áreas peligrosas, porque tenemos información de países de LATAM. Sería jugar con la información, jugar con las queries, jugar con las tablas por ahora. Y también estamos produciendo más resultados. Aquí en Library, Geotab está trabajando en tener más opciones y también en ampliar la información que podemos compartir aquí en los datos que tenemos. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta es, y esta va para Cristel. ¿Este aplicativo es de uso libre o tiene algún costo sobre el licenciamiento? Este aplicativo no tiene ningún costo. Ustedes ya cuentan, pueden ingresar al link que les dejamos de ignition.geotab.com al momento de tener sus dispositivos, igual para cliente final. Entonces, no necesitan pagar ningún costo extra. Excelente. Esto es buenísimo, ¿no? Que no hay que hacer un pago extra. La siguiente pregunta es, para proyectos con empresas aseguradoras, ¿Geotab puede ofrecer servicios de consultoría, información, queries, etcétera, para sus estimaciones, proyecciones en microseguros, por ejemplo? Sí podemos, pero eso sería con SolEdge, Big Data. No recuerdo el email, pero sí lo hacemos. Entonces, quizá un buen camino sea comunicarse con sus PAMs y ellos los comunican con nosotros. Sí lo hacemos. Esto está increíble, sobre todo porque hay empresas grandes y para esto se puede utilizar. Y si no está aquí la información, pues Geotab los puede ayudar a crear estos queries. Sí, estamos aquí para darle soporte. Tenemos otra pregunta por acá y se refiere a, bueno, ¿cuáles son las mejores prácticas para alguien que es nuevo en temas de Big Data? Pues yo diría intentar pasar por la frustración, porque al principio cuando estamos aprendiendo puede ser difícil, pero intentar siempre poner atención a el texto que sale aquí abajo. Por ejemplo, si se me olvida esto, poner atención a este texto y siempre es una buena opción buscar esto en Google. La parte que no es específica, por ejemplo, si yo busco syntax error y aquí me dice, si lo busco en Google me va a decir que falta una coma o que falta algo más. Entonces siempre podemos hacer eso. Yo pensaría que si eres nuevo, tu mejor opción es agarrar alguna de estas queries y empezar a cambiar detallitos chiquitos, ver qué funciona, ver qué no funciona y siempre poner mucha atención a cuáles son las variables que tenemos en cada tabla. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta y nos dice, ¿podemos integrar estos datos con los del cliente o propios de nuestras bases de datos? Esa es una excelente pregunta. Sí los puedes integrar sí los puedes integrar con los del cliente. Por ejemplo, es un poco complicado. Algo muy fácil de hacer sería, veo una región en la que mis conductores han tenido muchos accidentes y verifico aquí si es cierto que es una región peligrosa. Por ahora eso es lo que se puede hacer, pero también Geotab estamos trabajando en un API. Eso significa que estamos trabajando en que ustedes puedan llamar esta información desde MyGeotab para poder tener comparativos. Y también tenemos una opción que es el Data Science Package, que es básicamente, esa opción sí tiene costo, pero esa opción les permite poner toda la información de su base de datos y poder compararla con otras bases de datos. Entonces, básicamente ustedes tendrían esto y toda la información de su base de datos para poder hacer comparativos. Excelente.
La siguiente pregunta va para Cristel. Ok, tenemos esta capacidad de generar estos queries y verlo en el mapa y es súper chévere poder ver la información, ¿no? En visual y considerando varios elementos. Ahora, desde el lado comercial, ¿cómo hablamos de eso con los clientes? Sabiendo que en Latinoamérica todavía no, como que la gente que conoce telemática piensa que es una solución solo para la gestión de la flota. ¿Cómo podemos empezar a cambiar o evolucionar ese speech? Como bien dices, el pensamiento a veces es, bueno, Geotab solo es telemática, ¿no? Entonces, ustedes pueden hablar muy bien con el cliente final y decirle, no solo podemos tener toda la información de tus vehículos, sino toda esa información la podemos tener concentrada y no solo de los vehículos propios de la empresa, sino también a nivel región, lo cual nos ayuda, por ejemplo, en este ejemplo que vimos para cruzar el borde, ¿no? Algunos ejemplos específicos o necesidades que ustedes puedan ver en los clientes los podemos atacar con estos datos. Es decir, si ustedes saben que el cliente tiene por ejemplo, algunas rutas establecidas, no solo podemos contar con los datos de de los vehículos del cliente, podemos contar con los datos de esa región. Entonces, podemos ampliar un poco la visibilidad del cliente y decirle, mira, en esta zona el tiempo de tráfico es de tal a tal hora, entonces conviene que mejor utilices a los choferes, no sé, un ejemplo, en la madrugada, ¿no? Como veíamos para cruzar la frontera. Entonces, es decir, no solo cuentas con información propia, no solo cuentas con información tuya de los vehículos que te pertenecen, más bien puedes contar con toda la información que tenemos, considerando que Geotab tiene los más de 2 millones de vehículos conectados en todo el mundo. Entonces, es aprovechar esta información de todas las regiones, en este caso, por ejemplo, en Latinoamérica, en donde tenemos presencia en toda Latinoamérica y decir, no solo podemos hacer esto, podemos ver un poco más detallado de cada región. Gracias. Azucena, alguien estaba preguntando aquí si nos puedes volver a mostrar las plantillas que tenemos en Ignition. Ok, claro. Aquí en Ignition, las plantillas que tenemos, Sí, por ejemplo, y que esta, nos comentes un poco de cuáles son las que tú has visto que te han llamado más la atención. pues como latinoamericana, las que me llaman más la atención son las que tienen información de Latinoamérica. Entonces sería esta, Truck Wait Times, que tiene el tiempo que uno espera para cruzar una frontera, específicamente en las fronteras de Estados Unidos, Canadá y México. Incluso me gusta mucho esta, que aún no está hecha para Latinoamérica, pero estamos trabajando en hacerla para Latinoamérica, que es cuánto tiempo se tarda uno en una intersección. Es muy interesante verla y también es muy interesante ver cómo ha cambiado respecto a ahora que los tiempos han cambiado y menos autos están moviéndose. Esta es muy interesante, donde hay baches en ciertas regiones y si no me equivoco, esta también la tenemos de Latinoamérica y de América en general. Hazardous Driving Areas in Mexico City fue la que les mostré. Esta es interesante, pero por ahora solo me parece particularmente interesante porque podemos ver cuánto ha descendido el tráfico hacia los aeropuertos, porque ya hay menos gente viajando. Y esta también es la que usé, que es el tráfico en las fronteras. Buenísimo. Alguien comentaba, cuando hicimos la pregunta en qué país era más peligroso manejar, alguien decía que en muchos de nuestros países hay baches, hay bastante, las carreteras están en mal estado. ¿Con esta plantilla se puede sacar esa información? Eh, sí, me parece que sí. Podrían usar esta. Tengo que verificar, ahorita puedo verificar si tiene información de Latinoamérica, pero también otra opción es esta, que sé que sí tenemos información de Latinoamérica, porque entre los datos que toma es cuando hay un movimiento vertical, o sea que el carro va abajo y después arriba, y también cuando hay un frenado rápido,
que eso suele indicar baches cuando sucede más de cierta cantidad de tiempo. Porque si sucede una vez puede ser que nada más alguien frenó, pero digamos que si sucede, si el score es más de 3, es muy probable que esté relacionado con algo incorrecto en el camino, algo peligroso en el camino. Interesante, interesante. La siguiente pregunta por acá es, ¿cuál podría ser el margen de sesgo en la información brindada y en caso de la caída del sistema se emiten alertas? Ok, el margen de sesgo, pues los datos que damos son los datos que obtenemos de los vehículos y cada punto que ustedes ven en los datos es por lo menos 3 puntos de 3 vehículos diferentes. Entonces, no estimo mucho error. ¿Se emiten alertas? Por ahora no, pero podemos trabajar en emitir alertas cuando no funcione. Ok. Esta pregunta está relacionada con la anterior y es, ¿cómo se evita que en la data presentada haya información de clientes específicos? Eso es porque ningún punto que ven ustedes en los datos es de un cliente específico. Todos los puntos son una agrupación de varios clientes, todos los puntos nos aseguramos que sean más de X cantidad de autos individuales y también más de X cantidad de resellers individuales. Ningún punto tiene solamente un reseller, ningún punto tiene solamente un auto. Excelente. La siguiente pregunta es para Cristel. Cristel, cuéntanos desde que tú has visto, tú empezaste en Geotap hace algunos años, ¿cómo has visto que la telemática y la gestión de Big Data para las flotas está cambiando la industria? Definitivamente hemos visto toda esta evolución a través de cómo ha crecido, por ejemplo, el adquirir los dispositivos. Entonces hemos visto que ha crecido también la demanda de obtener más información día a día. Los clientes, el cliente final se preocupa más por un mantenimiento preventivo que reactivo. Antes era como, bueno, tengo un vehículo y entonces los arreglo, pero ya que se había descompuesto, ¿no? Entonces ahora se ha visto mucho beneficio sobre costo y ahorro en cuestión de telemática. Al tener todos estos datos que cada día podemos ver, como bien lo dice Azucena, con librerías o con diferentes herramientas como es Ignition, podemos ver que estos datos tienen mejor utilidad a través de las empresas con valor comercial, ¿no? El valor comercial implica que vamos a poder ahorrar y que vamos a poder tener nuestra flota con un mejor mantenimiento y esto nos va, definitivamente nos va a ayudar muchísimo a poder tener todo bajo control, que es lo que la mayoría de los administradores de flotas busca. A través de este tiempo ha crecido mucho la información que hemos podido obtener a través de los vehículos. Entonces ya no solo se trata de en dónde está mi vehículo, es la parte más interesante de la telemática. No solo es, bueno, ya sé dónde está mi vehículo. No, podemos obtener muchísimos beneficios a través de todos estos datos y no solo de los vehículos, también, por ejemplo, de todo lo que nos rodea, en dónde están, cuánto tiempo se tardan en llegar y así obtener estos resultados a nivel comercial de decir, tengo el control de la flota porque sé dónde están, sé qué están haciendo y estos datos sirven mucho. Excelente, gracias. Shana, Azucena, sí, por nada más favor. quiero decirles Ujú. que sí, acabo de verificar la base de datos que tiene baches y efectivamente también tenemos Latinoamérica. Aquí nada más hice por curiosidad, hice Colombia y aquí podemos ver, pero quería compartirlo antes de para que la puedan usar ustedes Ah, también. excelente. Además que esta es una buena herramienta para que ellos practiquen, ¿no? Sí, Intenten si ellos quieren saber de los baches, pueden buscar la información y ver los baches en su país. Algo que tú siempre mencionas, Azucena, es que mientras más vehículos conectados tengamos, pues más data podemos procesar, ¿cierto? exacto. Y está muy relacionado a una pregunta que alguien hizo de que cómo aseguramos que no haya vehículos individuales. Es exactamente eso. No, nosotros no compartimos, no nos sentimos seguros de compartir un país si es que no hay información, un mínimo de datos para que la información sea completamente anónima y para que la información sea verídica y sostenible. Excelente. Por acá están pidiendo
que si puedes realizar nuevamente el ejercicio donde cambiaste el código ISO del país para hacer la consulta. Claro que sí. Entonces lo hice con esta query, que es la de áreas peligrosas en la Ciudad de México. Y aquí estoy en el ISO 3166. Vamos a hacer uno diferente. ¿Qué tal si hacemos Puebla? Porque mi familia es de Puebla. Y eso también, ese ISO también cambia con respecto al país. Sí, por ejemplo, puedo buscar, vamos a ver, ¿cómo se llama? El ISO 3166. Vamos a buscar otro país. Ecuador. Parece que los de Ecuador son diferentes. El 3166, pues vamos a ver este. Vamos a ver si funciona. Voy a cambiar esta parte. También depende si tenemos suficiente información en esa área, ¿cierto? Sí, depende de eso, pero creo que probablemente aquí es que mi ISO no está bien. Voy a probar algo más. ¿Qué tal? Ahora, en lugar de hacer ISO, voy a hacer país, porque sé que esta tabla tiene country. Y voy a ver si tenemos Ecuador en esta tabla. Sí tenemos Ecuador. Entonces, quiero ver cuál es el formato del ISO que ellos tienen. Esta tabla es Urban Infrastructure Hazardous Driving Areas. Entonces, me voy para aquí. Este es el nombre, lo voy a copiar. Y quiero que además de mostrarme estas columnas, me muestre esta. Ok. Miren, es lo que pasaba hace rato. Ecuador no tiene el mismo formato de ISO, tiene solamente S. Pero bueno, en caso de que quieran Ecuador, pueden hacerlo por country o por ISO. Yo recomiendo, por ISO es cuando quieren algo más específico, pero supongo que solo hay países que, solo algunos países tienen un ISO específico. Pero ahora que hicimos Ecuador, por curiosidad, quiero verlo en el mapa. Hablando mi mapa. Y aquí yo puedo ver mis datos de Ecuador. Quito, que decían que era de lo más peligroso, ¿no? Me parece que alguien dijo. Para todo el mundo, su ciudad es la más peligrosa. Sí, aquí podemos ver otra región. Guayaquil. Pues sí, las ciudades con más población, supongo. Excelente, gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Y dice, bueno, tenemos datos relacionados a fallas del motor y si se ha considerado esa información para ser agregada a Ignition. Sí tenemos datos relacionados a fallas del motor, pero a lo que yo sé, no está considerado agregar la Ignition por ahora. Muy bien. Para la última pregunta, tenemos aquí una que sí dice, ¿se podría ver algún dato de Guatemala? No sé si tenemos cantidad de datos para ver algo de Guatemala, pero podemos probarlo. Sí, esa es la respuesta. No, me parece que no tenemos suficientes datos, pero siempre podemos probar. No tenemos suficientes datos. Pero conforme haya más vehículos, vamos a tener más y más datos, pero por ahora no. Disculpen, gente de Guatemala, ya llegaremos. Sí, estamos trabajando. Ahí tenemos clientes y resellers bien involucrados ahí en Guatemala, trabajando duro para hacer crecer Geotap y esta sociedad, este partnership. Muy bien. ¿Algún mensaje final, Azu, que nos quieras dar a todos que estamos conociendo esta herramienta que Geotap nos da? Pues jugar con ella. Es normal que a veces no corran las queries. Se pueden hacer cosas muy interesantes. Esto fue algo básico, pero también podemos mezclar, unir tablas, ¿no? Pero eso ya va un paso más allá.
y si realmente están interesados, yo pienso que valdría la pena tomar un curso de SQL y hay cursos gratuitos. De hecho, así es como yo aprendí a usar SQL. Aprendí en un curso de Coursera que era gratis. Bueno, para empezar, después ya tomé cursos más oficiales, pero sí es muy divertido, se pueden ver cosas muy interesantes. También uno puede hacer su camino al trabajo más eficiente con estas cosas. Es muy Claro. interesante. Muy bien, excelente, gracias. Y para recalcar que, bueno, si ustedes tienen una idea de algo que quisieran ver, alguna pregunta que con Big Data se pudiera responder y no saben cómo empezar o dónde buscar, siempre pueden contactar a su account manager y él los va a poner en comunicación con el área adecuada dentro de Geotab para crear esto, porque capaz lo que ustedes se están preguntando, otros clientes u otros distribuidores también les puede servir, ¿sí? Muy bien, bueno, hemos finalizado la sesión de hoy. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Quedaron algunas preguntas pendientes, pero se las compartiremos a su account manager para que él se las pueda responder. Gracias, Cristel, gracias, Azucena. Esta fue una sesión diferente, más práctica. Les va a llegar una encuesta y avísenos qué les pareció y si les gustaría ver otras sesiones de este tipo. Espero que pasen un gran día, manténganse a salvo y a lavarse las manos.